Hoy hablamos de TEA, TEA con Patricia Gómez. Buenos días, de nuevo aquí en Familias con Alma. Soy Mari Carmen Pérez Tapia, ayudo a familias y a profesionales en la diversidad y en la dependencia a hacer su vida más fácil sanando las heridas de su interior. Mentora familiar y terapeuta de cuidadores. Bienvenidos a Encuentros en Familias con Alma. Vamos a dar paso a esta nueva familia, en este caso vienen de La Coruña. Y ya la tenemos por aquí. Bienvenidos a todas las familias que vais llegando. Encantada de teneros por aquí. Y vamos a esperar un momentito que damos paso a esta mamá. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de saludarte, Patricia. Igualmente. Muy bien, bonita. Pues muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión de que estés con nosotros hoy aquí en Los Encuentros, porque para mí, aunque sé que vienes de una comunidad muy humilde, como la mía, me hacía mucha ilusión el poder contar hoy la historia tuya, el testimonio del trabajo que tú estás haciendo, porque al visualizarte en tus vídeos, el verte en tus vídeos y estar ahí contigo, recordaba mucho mis tiempos cuando yo trabajaba con mi hijo en su estímulo y la implicación tan importante que estás haciendo, el trabajo tan bonito que estás haciendo. Entonces, para mí hoy es un día como que estoy contigo, pero es como que me reencuentro conmigo porque me veo en ti, ¿sabes? Así que bueno, hoy os voy a presentar a Patricia, Patricia Gómez Petisco. Ella viene de La Coruña, es comercial, yo también lo fui, y hoy ya es cuidadora al 100% de Dani. Dani es su hijo de 11 años. Hablamos que hoy Dani, su diagnóstico es un chico TEA, trastorno del espectro autista, y tiene una hermanita también, Alba, de 7 años. Así que bueno, pues encantada de tenerte por aquí y será un Muchas placer gracias. compartirlo contigo, nos vayas contando un poquito qué tal ha sido tu vida antes de que llegaras, Dani. ¿Cómo era tu historia? Pues mi vida era muy normal. Yo tenía mi trabajo, mi marido, salíamos los fines de semana. O sea, no tenía ni idea de lo que era la discapacidad. O sea, tenía una Ajá. vida muy, muy normal. Muy normal, ¿no? Trabajando y Sí, bien. trabajaba todo el día, mañana y tarde. eh, Fines de semana salíamos por ahí. Bueno, Estupendo. Y bueno, llega el momento en que decidís quedaros embarazados y aparece Dani. ¿Qué tal fue sí. el embarazo con Dani? El embarazo con Dani fue perfecto. Es que no, por tener no tuve ni náuseas, o sea, fue todo perfecto. Llegó el parto también, fue todo maravilloso, o sea, fue todo bien. De hecho, nació Dani y durante el primer año nosotros no notamos nada. O sea, durante el primer año de Dani mantuvimos una vida completamente normal. Ujú. Y, y nada, después fue, nada, cuando Dani tenía a partir de los 15 meses, fue cuando empezamos a notar signos de alarma, cosas que no nos encajaban. Porque de repente, bueno, él prácticamente no hablaba, pero sí que decía alguna palabra, decía mamá, papá, babá, bueno, decía algunas cosas. Y de repente, a partir de los 15, 16 meses, dejó de decirlas, nos señalaba, no atendía su nombre. Y luego también empezamos a notar que en el juego que lo que hacía era alinear. Alineaba, clasificaba por colores, no tenía un juego funcional, pero sobre todo lo que más nos llamaba la atención es que no atendía su nombre, o sea, no nos hacía caso. O sea, al Eso fue lo principio que... desde siempre sí yo hacía caso y a partir de un momento ya no atiende a su llamada, ¿no? A ver, yo creo que el primer año seguramente sí que había algún signo, pero claro, éramos primerizos y yo creo que eran a lo mejor unos signos tan leves que nosotros no fuimos conscientes. Sí que es verdad que luego cuando nació la niña, sí que empecé yo a decir, esto Dani no lo hacía así como lo hace ella. Al tener con quién comparar fue cuando me di cuenta que durante ese primer año sí había algún signo, pero era tan leve que no nos dimos cuenta al ser primerizos, la verdad. Ujú. Y claro, cuando íbamos al médico, como nos decía que todo estaba bien, todo estaba perfecto, nadie notaba nada, pues nosotros, claro, nosotros estábamos súper tranquilos, no le dábamos importancia. De hecho, cuando empezamos con eso, con 15, 16 meses, yo empecé, ¿no?, a decirle a la pediatra, es que no habla, lo que decía ya no lo dice,
Me decían lo mismo, que tenía que darle tiempo, que cada niño tenía su ritmo, que todo estaba bien, que todo estaba perfecto. Entonces, claro, tú de entrada te fías de los profesionales, o sea, vale, pues todo está bien. Luego a nivel motor Dani estaba perfecto, Dani con 10 meses ya andaba perfectamente, él saltaba, o sea, a nivel motor no le notabas nada. Entonces nada, fuimos dejando pasar el tiempo, hasta que ya con 2 años yo dije, no, o sea, yo aquí no me cuadran las cosas. Y aparte él empezó a ir a la guardería y en la guardería me lo dijeron, que sí que le Sí. estaban notando, sí, o sea, que él se portaba bien en la guardería, pero que no tenía esa relación con los niños, él jugaba, pero jugaba solo, o sea, no mostraba interés para estar con los demás niños. Y entonces ahí vuelvo a y la pediatra me deriva al neurólogo y el neurólogo me da un diagnóstico. Lo diagnostica con TEL, trastorno específico del lenguaje. Nosotros de entrada pues nos alegramos porque yo ya en mi mente ya andaba la palabra autismo en la cabeza y claro, yo me fío, nada, nos dicen que vaya a logopeda, que con sesiones logopédicas el niño va a mejorar, vale, empieza con logopeda, pero Dani sigue sin mejorar, o sea, al contrario, iba peor. O sea, a nivel lenguaje no es que empeorara, simplemente seguía sin él, pero a nivel conductual él cada vez iba peor. Entonces ahí empieza nuestro andar por profesionales, por gabinetes psicológicos, buscando una segunda opinión. En los primeros sitios a los que vamos nos siguen reforzando la idea del TEL, del trastorno específico del lenguaje, pero bueno, es que Dani ya nos estábamos metiendo en los 4 años y Dani seguía sin avanzar. Hasta que llegamos a un profesional que ya nos baraja la posibilidad del autismo y nos deriva a Madrid para tener un diagnóstico más claro. Él no se quería, yo creo que no quería, claro, como veníamos de muchos diagnósticos que no eran el autismo, como que no lo tenía claro, pero en Madrid sí que lo diagnostican con trastorno del espectro autista. A nosotros nos sorprendió, nosotros ya contábamos, nosotros llevábamos mucho tiempo ya pensando que Dani tenía autismo, entonces realmente el diagnóstico no nos sorprende ni nos hace daño, lo teníamos ya como un poco asumido. Lo que nos hace daño es el pronóstico, porque nos dicen que, bueno, prácticamente nos dijeron que no teníamos nada que hacer con Dani, o sea que sus conductas iban a ir a peor, tenía conductas muy disruptivas, nos dijeron que iban a empeorar y que tenía tan poca comunicación y lenguaje que llegaría un momento que no podría estar en un colegio ordinario, que tendría que ir a un colegio especial, porque que él aprendiera iba a casi ser un milagro. Eso fue lo que nos vinieron diciendo. Y eso, Patricia, cuando te dicen eso, ¿en qué tiempo estamos hablando? ¿Qué edad tenía Dani para que...? Pues mira, Dani acaba de cumplir 5 años ya. Con Y 5 Dani, años ya. sí, 5 años ya. Él sí que es verdad que ya era verbal, pero no decía frases ni nada. Él te decía palabras sueltas. Él se comunicaba, él sí que es verdad que, por ejemplo, él quería agua y él siempre se comunicaba. O sea, él te llevaba al sitio, te estiraba la mano y después sí que decía agua. Sí que decía palabras muy mal dichas, pero las decía. Pero solo eso. No salía de esas 5 o 10 palabras que sabía mal dichas y no salíamos de ahí. Y aparte él esas palabras las había desarrollado ya con 4 años, estábamos en los 5 y durante ese año a nivel lenguaje no había mejorado nada. O sea, se había quedado en esas 5 o 10 palabras. ¿Y qué os planteáis la familia a partir de ahí? ¿De qué pasa eso? ¿Cuáles son tus movimientos? Porque sabemos que todas las madres, en cuanto somos unas inconformistas, cuando tenemos una noticia de este tipo, entramos en un proceso de búsqueda. Me gustaría que nos comentara un poquito qué pasó por tu mente, qué fue lo que tú, no sé, o qué movimientos son los que hiciste para de alguna forma intentar llegar a algo que realmente te aportara y que tú sintieras que estabas en lo cierto. A ver, realmente yo me hundí. Yo de entrada, cuando llegamos a Coruña, yo tuve unas semanas horribles. Yo estaba totalmente hundida porque no veíamos a nuestro alrededor nadie que nos pudiera ayudar. Porque por encima parece que no, pero cuando Dani tenía 5 años ahora, se ha avanzado. Avanzamos muy lentos, pero avanzamos. Y entonces yo a mi alrededor se daba la casualidad que no tenía a nadie, no conocía a ningún otro niño con autismo, los profesionales no me daban soluciones, el colegio tampoco. Yo estaba bastante perdida, estuve bastante perdida.
Y él siguió yendo a sus sesiones de logopedia y cambié el gabinete psicológico. O sea, Dani fue por muchísimos gabinetes, porque como yo no veía avances, yo probaba otro y así estaba. Y entonces cuando Dani cumplió los 6 años, tocó la revisión con el neurólogo y el neurólogo se preocupó. Se preocupó porque vio que Dani seguía igual, o sea, había un estancamiento y por encima sus conductas, conforme se hacía más mayor, iban a peor. Y entonces, bueno, le dijo, bueno, vamos a repetir pruebas porque él lo que tenía miedo es que hubiese una epilepsia que le estuviese impidiendo el aprendizaje, el desarrollar lenguaje, en fin. Entonces, bueno, le hacen esas pruebas médicas y a Dani le sigue dando todo bien. Entonces el neurólogo nos dice, bueno, nos da medicación para el trastorno del sueño porque tenía un trastorno del sueño importante, no dormía prácticamente nada, y entonces eso también le hacía estar más irascible a él. Yeah. Y entonces él, bueno, nos da eso, medicación para el trastorno del sueño y nos recomienda un cambio total de terapias. O sea, nos dice, yo no sé a dónde mandarte, pero tenemos que encontrar la forma de encontrar una terapia, o sea, unos profesionales que realmente sean capaces de llegar a él, porque no hay ninguna razón clínica para que él no avance más de lo que... para no poder hacer algo más. Y nada, nos pusimos a buscar, realmente los primeros meses no encontrábamos nada, hasta que al final dimos con una familia que nos habló de una terapia. Nos habló de la terapia Lobas, no estaba aquí, o sea, es una terapia que está en Madrid, el centro está en Madrid, pero bueno, ella nos dijo que su niño había avanzado un montón. Aquí en Coruña había 2 niños más con ellos. Yo me puse en contacto con las madres, conocí a los niños, las madres me hablaron de sus avances y yo dije, pues es que yo no tengo nada que perder, o sea, ya peor de lo que estoy, o sea... Y nos tiramos totalmente a la piscina y fuimos a por esa terapia. Qué bien. ¿Y cómo dices con esa mami? Esa es una mami que es gallega, pero vive en Madrid. Y entonces, claro, ella vino de vacaciones en el verano y fue todo el boca a boca. O sea, esa madre conoció a otra madre en la piscina y esa madre me lo dijo a mí y fue eso, el boca a boca. Yo entonces pedí el teléfono de ese sitio y llamé. Yo es que como no teníamos nada que perder... Fíjate lo que es estar cuando tenemos una preocupación, algo que a nosotros nos mueve, cómo estamos presentes y estamos al loro de cualquier cosa para decir, por algún sitio tiene que estar la salida, pero aquí hay que agarrarse a donde sea y lo más mínimo que oigo, que yo creo que eso me vibra, a por ello. Qué bueno, ¿no? Sí. La intuición, muy bien. O sea, que fíjate tú, ¿no? Ese momento de piscina, cómo fue fructífero y realmente tú aprovechaste ahí la ocasión para decir, voy a ver qué puedo encontrar. Es que yo me siento súper afortunada o sea, ese día fue impresionante, sí. Bueno, y cuando llegas allí, te explican cómo funciona toda la metodología y todo el programa que tú tienes que ponerte a realizar. Imagino que al principio a lo mejor te sentirías un poquito desbordada, pero luego sobre la marcha ya has ido haciéndote poquito a poco con él y tal. ¿Cómo fueron los primeros inicios con la terapia? A ver, yo no llego a ir a Madrid porque ellos se desplazan a Coruña. Ellos tienen el centro en Madrid, pero ellos se desplazan por toda España. Entonces yo llamo por teléfono, bueno, me explican, bueno, me hacen muchas preguntas de Dani, en fin, ¿no? Y me explican un poquito todo y me dicen que me lo piense. Yo ya le digo que, bueno, que no tengo nada que pensar, que quiero empezar. O sea, yo descargo todas mis ilusiones en ellos porque es que yo ya no sabía dónde más buscar en Coruña. Yo no encontraba, entonces yo dije, esta es mi última oportunidad de a ver si conseguimos algo. Y entonces ellos vienen a casa. Ellos me vienen a casa un 20 de septiembre del 2017, que no me olvidaré en mi vida, porque fue el principio de todo. Yo me formo en la terapia, pero bueno, ellos también nos aconsejan que tengamos a una terapeuta o a alguien que nos ayude, porque si no, claro, solo para la madre pues es bastante carga, ¿no? Y al principio es lo que tú dices, al principio es mucho cambio. Pero ya el hecho de que primero me enseñen a mí, porque es que a mí nadie me enseñaba lo que tenía que hacer, o sea, que me enseñaran a mí, que creyeran en Dani, o sea, el escuchar por primera vez que respuestas a todas las conductas de Dani, posibles soluciones, que nos iban a ayudar,
ya para mí eso ya era un mundo, porque yo estaba acostumbrada a escuchar, es que te tienes que hacer a la idea, el niño tiene autismo, la comunicación es muy complicada, no encontraba soluciones. Y de repente en ellos encontré posibles soluciones. Entonces, claro, yo me agarré a eso como... Qué bien. Fíjate, ¿no? O sea Y que ya confío en ellos. Porque tú sí, ya totalmente. ves el planteamiento que te hacen sobre la Sí, técnica que ellos utilizan y en cuanto tú los ves trabajar, ya te llega a ti sí. como que yo confío en esto y sé que esto me va a llevar a algún sitio, ¿no? Sí, porque a mí ya me estaban diciendo que las conductas que tenía Dani eran tan disruptivas que creían que no eran normales. Eso es lo que a mí me llegan a decir. Me llegan a decir, es que tiene conductas tan disruptivas que no son normales. Claro, yo tenía una preocupación encima tremenda. Entonces, cuando ellos llegaron a casa, salieron esas conductas. Esas conductas disruptivas salieron. Y yo le pregunté a ellos, le digo yo, a ver, yo quiero que me digáis si estas conductas las veis lógicas en un niño con autismo o creéis que aquí hay algo más y tengo que seguir indagando. Y ellos me dicen con una seguridad tremenda, estas conductas son normales en un niño con autismo. O sea, él no sabe comunicarse y su medio de comunicación es este. Hay que trabajar. Necesitamos terapia, terapia y terapia. Entonces, claro, por lo menos yo ya tenía la tranquilidad de, bueno, me están dando unas posibles soluciones, o sea, entonces, claro, yo me agarré a eso como la única solución, o sea, como que me tenía que funcionar eso sí o sí. Ajá. Y a partir de ahí, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque esto fue en 2017. Sí, ¿Cuándo es el momento en el que ya te dan a ti el paso? Imagino que ellos llegan y ellos harán supervisiones, vendrán, sí, te exacto. implantarán cosas nuevas, tú ves cómo lo hacen y a partir de ahí te van dejando sola. ¿Cuándo empiezas tú a trabajar con él a sola? A ver, ¿Desde qué momento? ellos vienen a mi casa ese día y ellos ven en el nivel en el que está Dani y según el punto en el que está él, pues le hacen una programación, una serie de actividades, una programación adaptada única y exclusivamente a él. Y nos dan una serie de pautas para empezar a trabajar esas conductas tan disruptivas y que vayamos poquito a poco pues eliminándolas y vayamos reconduciendo todo el camino. Entonces ellos te dan esas pautas y esas actividades, esa programación, y tú las trabajas y ellos cada 2 meses vuelven. Y ellos ven el avance del niño, en qué punto está, pues hacen los cambios en la programación, los cambios, diferentes pautas, si consideran que hay que hacerlas, bueno, todo eso. Igualmente, durante esos 2 meses nosotros tenemos contacto con ellos, ya sea por videollamada, les enviamos vídeos, a través de WhatsApp, mail, o sea, hay comunicación constante. De hecho, sobre todo los primeros meses, el primer año, que fue el más duro, porque claro, la conducta la hemos conseguido reconducir, pero no se ha reconducido de un día para otro. O sea, ha sido un proceso largo donde nos surgen muchas dudas, conductas muy disruptivas que no sabemos si estamos haciéndolo bien, haciéndolo mal. Entonces, bueno, a pesar de que ellos venían cada 2 meses, nosotros también grabábamos mucho a Dani, lo grabábamos trabajando con las terapeutas, trabajando conmigo, para que ellos nos fueran guiando y nos fueran diciendo si lo estábamos haciendo bien, mal, si cambiábamos algo. No solamente esperar a ese día que vienen a tu casa. Sí, claro, al final es como yo siempre he dicho, tú trabajas, ellos te van dirigiendo, ellos supervisan de diferentes formas, ¿no? Porque estamos viendo que no solamente a nivel presencial, teléfono, igual a lo mejor alguna videollamada y viendo cómo está siendo su comportamiento. Pero sería interesante saber un poco, cuando tú hablas de conductas disruptivas, ¿qué conductas son las que hacía Dani que vosotros veíais que eso no iba bien? Bueno, sobre todo lo peor en el colegio. El colegio era un entorno súper complicado para Dani y estamos hablando de que era continuo. O sea, él en el colegio, ante cualquier situación que él no controlaba, como tuviera un compañero al lado, le mordía o a la profesora. Era incapaz de estar sentado. O sea, te estoy hablando sobre todo de infantil. O sea, él era incapaz de estar sentado, nada, o sea, nada. Luego llegó primaria, igual. O sea, él no era capaz de estar sentado y ante cualquier situación él lo solucionaba todo tirándote del pelo, dándote una patada, pegándote, mordiéndote, todo. Y en casa pasaba parecido. O sea, él, por ejemplo, el no lo aceptaba. Tú le decías algo que no y automáticamente te tiró del pelo. Claro, yo eso no lo comprendía. Y yo, claro, le decía a ellos, pero ¿por qué me hace? O sea, ¿por qué me tira del pelo? ¿Por qué tal? Y claro, ellos me explicaban, porque él no tiene comunicación. Entonces él no entiende por qué le estás diciendo que no.
Él simplemente está escuchando ese no, pero ese no sabe por qué es. Entonces, su manera de comunicarte que no está de acuerdo es esa. Él se está comunicando contigo, lo que pasa es que no se comunica de la manera adecuada. Tenemos que enseñarle a comunicarse de otra manera. Entonces él ante cualquier cosa, o por ejemplo, vamos por la calle y él como viera un parque quería entrar. Si tú no lo dejabas ir por la razón que fuera, pues me tiro al suelo, pataleo, si tengo a mano tu mano te intento morder, y era así con todo. Nosotros llegamos a un momento en el que íbamos a parques donde no hubiera niños, o parques en horarios donde no hubiera niños, porque era por decirlo, él estaba en el mundo pero no entendía nada. Él veía un tobogán y si había una cola, él no entendía que tenía que esperar esa cola. Él cogía, empujaba a todos los niños y se tiraba él. O sea, él solucionaba todo así. Era su manera de comunicarse, yo creo que durante todos esos años no había aprendido prácticamente nada y desarrolló esa manera de comunicación. Me comunico así, pegándote. Y él aparte no era consciente de que lo que hacía estaba mal. Él no tenía una noción de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Y por encima yo, hasta que empecé con esta terapia, realmente yo reforzaba esa conducta. Porque yo si él me pegaba o pegaba a alguien o tenía una conducta inadecuada, yo le reñía. Y entonces ellos llegaron y me explicaron, tú estás reforzando esa conducta, porque a él le da igual que tú le riñas, lo importante es que le estás hablando. Ha conseguido tu atención. Entonces, claro, yo al final, yo estaba como reforzando esas malas conductas y entonces él desarrolló con el paso de los años unas conductas totalmente inadecuadas, pero inadecuadas totalmente, y conforme avanzaban los años, estamos hablando de que Dani empezó con esta terapia con 7 años recién cumplidos. Un niño con 7 años, en un momento de rabieta, tiene una fuerza descomunal. Y él tenía mucha fuerza, podía conmigo. O sea, Y yo no, por la calle... se le ve que es un chico fuerte, ¿eh? Sí, sí, o sea, él con 7 años podía conmigo, él me tiraba del pelo y no me soltaba y llegaba un momento que yo me tenía que agachar porque es que me dolía muchísimo. O sea, era una conducta horrible. Por eso yo si no llega a ser por este cambio en terapia, yo no sé qué hubiera sido de nosotros, la verdad. Por ahí te preguntaba una mamá que si estáis en alguna asociación, es que se ha ido para arriba la pregunta. Patri, Sí, ¿estáis en alguna? sí, o sea, la terapia Lobas con la que estamos, los profesionales, son la fundación de Eric Lobas. Entonces estamos en la fundación de Eric Lobas y trabajamos con ellos. La terapia es la de ellos. Muy bien. Si puedes hacer el favor de escribir la fundación, aunque solamente ponga, es que yo no te oigo bien cuando dices, ¿quieres escribir ahí Sí, cómo se llama fundación qué? sí, voy a escribir, ¿eh? Escribe, sí. A ver, de momento yo voy leyendo por aquí, me dice por aquí una mamá, dice, exacto, con mi hijo solo puede ir por las buenas y esa es la mejor crianza, con todos los niños, no solo con los niños con autismo. Fundación Eric Loba, ¿vale? Me lo apunto para ponerlo, dejarlo ahí escrito en el feed y así cualquier mamá que venga y necesite, pues pueda encontraros, ¿vale? Perfecto. O sea, dentro de la fundación, ahí tú ya tienes contacto con otras mamás, imagino que ya tenéis vuestro grupo y ahí todo lo que se vaya moviendo o novedades que vayan llegando, mamás que van viniendo, os vaya ayudando y aportando uno a otro y bueno, os dirige la fundación también, ¿no? Con todas las herramientas que ellos vienen trayendo. Exacto, porque nosotros cuando empezamos solamente había 2 familias, pero sin embargo, te estoy hablando de aquí en Galicia. Solamente había 2 familias, pero a día de hoy yo no te sé decir exactamente, pero a lo mejor hay 30 y pico, 40 familias ya aquí en Galicia. Luego hay también en Madrid y luego a lo largo de toda España hay otras comunidades donde sí que también tienen algún niño más. Y entonces sí, tenemos eso, hay mucha comunicación entre nosotras y nada, y cada vez va creciendo más. Mira, por aquí dice una mamá que parece que está reaccionando como tú contabas, ¿no? Con tu niño. ¿Ves? Sí. Bueno, Sí, es lo típico, ¿no? Es lo típico que suele hacer este tipo de perfil, ¿no? Pero realmente tú estás viendo que con los resultados, el trabajo que tú has hecho, el esfuerzo que tú has hecho, has conseguido que todos estos tipos bueno, pues de conductas disruptivas se vayan regulando y de alguna manera ya sepa, entienda, ¿no? Porque al final es entrar en su mundo, pero él tiene que entrar un poco en el nuestro y entender exacto. qué es lo que medianamente está bien y qué es lo que medianamente no está bien y qué es lo que le hace feliz y lo que no, porque tiene que haber una comunicación, ¿no? Entonces, esa Exacto. comunicación cuando está rota, cuando no está, digamos, enlazada,
de alguna forma, lo que hay es que no hay un entendimiento, ni por tu parte ni por la suya, porque... Pero, ¿cómo llegas poco a poco? Porque, hombre, yo así es que no lo entiendo, a grosso modo, de forma global, me cuesta entender de qué manera, bueno, me decías también el otro día que refuerzo. A ver, pon un ejemplo de algún refuerzo que tú trabajas con Dani y consigues resultados. A ver, por ejemplo, cuando empezamos, él no entendía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, lo que hacíamos era obviar la mala conducta. Si, por ejemplo, él estaba teniendo una conducta donde él se quisiera autolesionar o nos quisiera pegar a nosotros, le intentábamos agarrar las manos para que no se autolesionara y nos pegara a nosotras, pero ignorábamos la conducta. O sea, no le decíamos absolutamente nada. Y cuando él, pero estábamos con él en todo momento, en el momento en el que él se conseguía calmar, ahí es cuando venía el refuerzo positivo porque le felicitábamos. O sea, le decíamos, muy bien, Dani, lo has conseguido, estás súper calmado, qué bien lo estás haciendo. O sea, reforzábamos el momento en el que él conseguía calmarse. Y mientras estaba teniendo toda esa rabieta, toda esa conducta, toda esa frustración, lo obviábamos, estábamos en silencio total, no le decíamos nada. Luego también a la par empezamos a trabajar también programas tipo bien mal, o sea, que él entendiera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque tú le decías, tirar del pelo, ¿está bien o está mal? Y él te decía que estaba bien. O sea, él no lo entendía. Entonces, a la vez que cuando surgían las conductas trabajábamos el refuerzo positivo, después también trabajábamos aparte que él entendiera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando él ya sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, una explicación, un por qué. ¿Por qué está mal tirar del pelo? ¿Por qué está mal tirarte en el suelo? O sea, todas esas conductas disruptivas que él tenía es darle una explicación a por qué estaban mal. O Y sea, luego muchísimas... tú le verbalizas en el momento y se lo explicas. Cuando está teniendo la conducta, Sí. ¿te refieres? No, cuando tenía la No. conducta no verbalizábamos nada, no le decíamos nada, o sea, Sí, 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 sí. simplemente lo acompañábamos, estábamos con él, pero no decíamos nada. Y cuando él se estaba calmando, ahí sí le decíamos, Dani, lo estás haciendo genial, qué calmado estás, qué bien lo estás haciendo. Le dábamos ese refuerzo y entonces eso a él le ayudaba a estar bien. Cuando él estaba completamente calmado, pues le dábamos el refuerzo, pues que lo que le funcionara a cada niño. Por ejemplo, a Dani le funcionaba muy bien el refuerzo pues de un muñeco, a él le gustan mucho los muñecos, pues le dabas el refuerzo del muñeco. O le dabas el refuerzo de dejarlo levantarse 5 minutos, que se relajara, que estuviera él tranquilo. Y luego aparte... Pati, entonces yo entiendo que cuando él está tranquilo, para que él entendiera que ese es el momento, que es como debe de estar, tú se lo explicabas. Así es como estás ahora, ¿no? Se lo explicas. Como estás Exactamente, pero ahora, cuando... está bien, ¿no? Y entonces para que él entienda lo que es bien y lo que es, le describes que ese es el momento, ¿no? Porque si no, ¿cómo distingue cuándo? Exactamente, cuando él ya estaba bien es cuando puedes, porque mientras está con la rabieta, él no va a entender nada, él en esos momentos no entendía nada y si le hablabas le estabas reforzando esa conducta. Entonces ahí no había ningún tipo de lenguaje, pero después una vez que él estaba tranquilo, sí le explicamos y le decíamos, muy bien, lo has hecho genial, así es como tienes que estar. Y luego, aparte, cuando él estaba bien, o sea, no había ningún tipo de conducta, unos programas que teníamos, pues eran que él entendiera las cosas que estaban bien de las cosas que estaban mal, que supiera hacer esa distinción de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Claro, esto es no se consigue de un día para otro, o sea, a nosotros nos llevó tiempo, sobre todo luego cuando lo conseguimos en casa, en el colegio todavía seguía teniendo conductas muy disruptivas, porque luego trasladar ese aprendizaje al cole es difícil porque es un entorno muy diferente, muchos estímulos, muchos niños. Entonces, claro, conseguir ese equilibrio también en el colegio también llevó su tiempo. Ahí tuvimos el apoyo de los profesionales del cole, que el cole en esto nos apoyó totalmente y siguió, en la medida de lo posible, de lo que se puede hacer en un cole, todas las pautas que les iban diciendo los psicólogos. Y a Ajá. día de hoy lo hemos conseguido. O Lo habéis sea, yo conseguido. toco madera porque, a ver, sí que es verdad que protesta, que tal, pero, o sea, es que nos ha cambiado la vida. O sea, Qué maravilla. O sea, qué cambiazo, ¿no? Pero cuánto trabajo hay detrás. O sea, para sí, que tengamos resultados, aquí lo que yo a lo largo de tantos años ya en la diversidad y manejando con personas dependientes, yo creo que el pilar más importante que tenemos que manejar todos es la paciencia. La sí, paciencia. muchísimo. Porque todo lo queremos ya. Todo lo queremos ya.
y la vida lo que nos manda precisamente Sí. es un gran aprendizaje en todo ese trayecto, que cada una de las personas que tenemos que someternos a esto es lo que tenemos que pasar, y eso nos va a llevar a alguna parte. De momento no lo sabemos, ¿vale? Pero Sí. cuando estamos en toda esta historia, estamos iniciando, llevamos los primeros años, es como que, ¿todo esto para qué? Tendrá un sentido algún día, pero realmente es, desarrolla paciencia y paciencia y paciencia, y nos moriremos. Y ahora con lo del COVID ya, paciencia no, Sí. Sí. resiliencia total, ¿vale? Sí, Bueno, sí, pues por eso dime. yo siempre digo que esto hay que tener mucha paciencia, porque conductas disruptivas o, por ejemplo, los trastornos de alimentación, o sea, no se consigue de un día para otro, o sea, te tienes que armar de una paciencia infinita, pero luego al final ver resultados. O sea, yo nunca creí ver los resultados que veo ahora, o sea, a mí me parecía imposible ver a mi hijo como lo veo ahora. Ajá. Y en el colegio me dicen lo mismo. O sea, en el colegio me dicen que les parece increíble. O sea, que el niño que tienen ahora en clase es que no tiene nada que ver con el niño que tenían antes. Que nunca creyeron que pudiera llegar al aprendizaje que tiene ahora, porque es que ahora mismo está aprendiendo en el colegio. Y es que eso antes era inviable, porque su conducta, su frustración, es que no le dejaba aprender nada. Pero Nada. todo era el problema de comunicación que no había. Sí. Entonces, si no No había había. un aprendizaje en la comunicación, no había conexión. ¿Qué había? No. Frustración. ¿Cómo se Y no, manejaba? Pues haciendo lo que hacía, exacto. porque era rabia contenida, ira contenida, y tenía que expresarla de alguna manera. O sea, Sí. pongámonos en los zapatos de Dani, y claro, tú a la misma vez estás en el otro lado diciendo, hijo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Entonces, cuando tú das con la herramienta, imaginar, o sea, es tener paciencia y tener confianza en que si tú has podido, todas las familias que estén en ese proceso, que estén iniciándose, que tengan fe en que, gracias a Dios, se sigue estudiando, se siguen buscando herramientas, medios, técnicas diferentes, y ir viendo, y lo que funciona, pues a por ello. Entonces, Sí. información aquí toda la que podamos traer, todas las familias que estén interesadas en querer compartir, como por aquí, nombrar lo que sea, ir diciéndolo, porque todo al final es compartir entre todas toda la información que tengamos para ayudarnos. ¿A qué? Este proceso es para los padres, no es para los hijos. Que os quede claro, ¿eh? Que el proceso de la diversidad, ellos vienen como nuestros grandes maestros. Y los que venimos aquí a aprender es el entorno familiar, a dar un salto de conciencia y de entender el amor donde está, porque venimos totalmente perdidas. ¿Vale? Todo Sí, muy totalmente. superficial, ¿no? Todo Es que muy yo no tenía ni superficial. idea. ¿Perdón? Es eso, o sea, yo no tenía ni idea de nada. O sea, es que a mí esto para mí ha sido un aprendizaje para mí, porque yo antes es que no sabía cómo ayudar a mi hijo. O sea, yo ya no solamente es la frustración de él, la frustración que yo tenía, porque yo no sabía qué hacer. O sea, nada me funcionaba, nada de lo que yo aplicaba me funcionaba. Entonces, cuando yo empecé a ver que esto sí me funcionaba, pues empiezas a ver esa esperanza. ¿Sabes? Esa Esa luz. esperanza. Y que cuando yo veía, me pasa esto, y que los profesionales me decían, pues tienes que hacer esto. Y yo lo aplicaba y a lo mejor no me funcionaba el primer día ni el segundo, pero me terminaba funcionando. Entonces, claro, para mí fue ver... Y luego la comprensión. O sea, la comprensión es la clave de todo. O sea, en el momento en el que el niño comprende, porque a veces me dicen, ¿cómo conseguiste esto? Y yo le digo, es que no hice nada para trabajar esto en concreto, pero al mejorar su comprensión, todo en general ha mejorado. Y cosas que no he trabajado, pues se han ido resolviendo. Su frustración ha bajado, porque él tenía también muchísimo trastorno del sueño, él dormía 2 horas, es que no dormía más. Pues yo no hice nada en especial para trabajar ese trastorno del sueño, pero al bajar su frustración, al él mejorar, pues él ahora duerme. Él ahora no tiene ya trastorno del sueño, él duerme perfectamente toda la noche. O sea, es una Es mejoría a nivel global. Claro, pero que es súper bonito porque realmente, mira, yo os voy a recomendar, porque claro, vas diciendo, mira, la guía, luego te pasaré el enlace de los 5 pilares para abordar con éxito la discapacidad. En el caso de la familia autista, como en todas, pero sobre todo en la familia autista, que no venimos con otro tipo de dolencias asociadas que, ¿sabes?, que se compliquen mucho más las cosas, yo os remito a que lo busquéis, entréis en mi perfil, hay un enlace donde entréis, lo busquéis y lo descarguéis. Cuando lo descarguéis os vais a dar cuenta, de principio al final, los 5 pilares que yo describo ahí, cómo vais a ir viendo. ¿Cuáles son los 5 pilares? Pero es que esos 5 pilares son los que a ti, sin saberlo, cuando lo leas vas a decir, claro, sí que esto es lo que yo he ido haciendo, claro. O sea, esto no se consigue en 2 días, señora. Se consigue en tiempo, pero ¿cómo? Con constancia, perseverancia, con fe,
confiando en que se va a dar, o sea, poniendo mucha convicción en que hoy día sí tenemos herramientas para poder sacar adelante el TEA. Y lo sacamos adelante, y estás viendo, ¿no? Y claro, tu caso a mí me impactó porque vi toda la elaboración, porque me recordaba a mí, con todo el tinglado en mis tiempos, hace 25 años, no había, en internet buscaba en Google, pero no había nada de esto. Entonces yo con el ordenador buscaba tipos de estímulo para ayudarle a leer, pero antes de eso, no podéis imaginar el Tangai que yo tenía en mi casa montada. Mi casa parecía un centro de estimulación temprana, pero lo que a mí se me iba ocurriendo, iba sacando de aquí y de allí, probando. Entonces, ole tú, que vas a servir de ejemplo para muchas. Y a mí me encanta que hayas dado con esa herramienta porque puede servir de guía. Y lo que te dije el otro día, o sea, hoy tú estás haciendo, has hecho un paréntesis, estás haciéndolo solo con Dani, pero algún día ya veremos a Patri asesorando a las mamás, como por aquí, como por allí, y realmente tienes un camino precioso por ahí porque se nota que lo disfrutas, se nota que te gusta, porque ahí está esa conexión que hay con Dani, contigo, haciendo esa labor tan bonita, porque ese refuerzo que tú le estás dando, todo eso que le estás transmitiendo, al final es confianza. En cuanto hay una comunicación, es confianza, y tú en él y él en ti. Y fíjate el cambio que te está dando a ti la vida, porque tú, vamos, ni para nada te imaginabas tú que ibas a hacer, vamos, como yo, ¿no? De aquí de comerciales y que íbamos a estar hoy haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando pase un tiempo ya veremos dónde estará Patri. Cuéntanos un poco más de, no sé, ¿qué podemos hablar más de todo este tema? Porque a raíz de la metodología ABA, que son las herramientas, aquí me decías qué cosas son las que, porque me decía aquí, ignorando conducta, entender el bien o el mal, se tira del pelo, el refuerzo positivo, en fin, al final todo esto es lo que ya nos has contado. Sí. Vale. Estereotipia él no tenía, ¿no? No, Dani estereotipias físicas no tenía, o sea, él no aleteaba, él no giraba, no tenía así esas típicas estereotipias, que por eso muchas veces hay muchos mitos en torno al autismo, o sea, mi hijo no tenía estereotipias y es autista, o sea, no tiene nada que ver. Sí es cierto que después, gracias a esta terapia, descubrimos que él sí tenía estereotipias mentales. Él sí, mentalmente, tututún, él, imagínate, a lo mejor se le metía una palabra en la cabeza y bum, 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 bum. Y claro, esa palabra que se le metía en la cabeza, cuando tú ibas a junto de él a hablarle, tú no sabías que él estaba ahí en su cabeza con esa palabra. Y entonces, si lo sacabas de ahí también podían aparecer conductas disruptivas. Y eso lo descubrimos gracias a esta terapia, porque yo muchas veces decía, pero es que no entiendo, está tan tranquilo y de repente voy a hablarle y se enfada. ¿Por qué? Porque él se estaba autoestimulando mentalmente y yo le saqué de ese pensamiento suyo en el que estaba. Entonces, esa autoestimulación sí la tenía, que también ha ido mejorando. Lo de la mano que me decías, ¿no? Que también con la mano. Sí, eso sí. Él, por ejemplo, siempre tenía un muñeco en la mano. Daba igual el muñeco, pero a él siempre le gustaba tener un muñeco en la mano. Él estaba en el colegio y estaba con el muñeco en la mano. Él salía a la calle y salía con un muñeco en la mano. Él se pasaba las 24 horas del día con un muñeco en la mano. Entonces eso también se trabajó. ¿Por qué? Porque ese muñeco, parece una tontería, pero ese muñeco no le dejaba aprender. Porque él, mientras tenía ese muñeco en la mano, en lugar de estar centrado a lo que le decía la profesora, imagínate, o a lo que le decíamos en casa en terapia, él estaba pensando en el muñeco y no nos atendía a nosotros. O cuando iba por la calle con ese muñeco, en vez de estar pues disfrutando del entorno, de si yo le hablaba o tal, él estaba centrado en su muñeco. Entonces, claro, eso también lo trabajamos. Y bueno, ya hace mucho tiempo que eso lo hemos conseguido. Él no necesita el muñeco para nada. Él no tiene muñeco en el cole, no tiene muñeco en terapia, no tiene muñeco en su día a día. Sí es verdad que a lo mejor está en su tiempo libre, en un momento determinado aquí en casa, pues imagínate, está viendo la tablet. Pues sí, en ese momento sí va junto de sus muñecos y está con un muñeco, luego está con otro, pero bueno, es su tiempo libre, él ahí puede hacer lo que quiera. Pero sí es cierto que a veces no nos damos cuenta de que una pequeña cosa que el niño está haciendo le está impidiendo aprender. En el caso de Dani, pues era ese muñeco. A lo mejor otro niño está moviendo la pierna todo el rato y le está impidiendo aprender porque está pensando en ese movimiento de la pierna. Entonces, a veces, con este trastorno hay cosas tan insignificantes que no apreciamos, que pueden estar impidiendo el aprendizaje. Y nos podemos estar creyendo que el niño es que el niño esto no es capaz de aprenderlo.
Y no es que no sea capaz de aprenderlo, sino que está viendo algo, un estímulo externo que le está impidiendo centrarse lo suficiente para poder aprenderlo. Entonces, a veces hay que observar mucho al niño y ver qué es lo que está provocando que el niño no esté centrado y no aprenda. Es difícil, o sea, yo creo que es difícil, pero yo creo que se puede conseguir. Se puede conseguir y bueno, realmente lo estás haciendo. O sea, que la prueba la tiene en ti y realmente lo estás haciendo. Cuando tú sales con Dani ahora, cuando sales con Dani a un parque o sales con Dani, ¿qué tal ahora? ¿Cómo hace sus comportamientos? ¿Cómo lo Pues, lleva la gente con él? ¿a la gente o él? O sea, él perfecto. Yo ahora puedo ir con él a cualquier lado. O sea, de no poder ir a ningún sitio prácticamente sola con él, yo ahora voy absolutamente a todos lados. Como si me voy de compras a comprarme ropa. Él está allí conmigo y aguanta las colas. Él aguanta colas de 1 hora. O sea, que eso era totalmente impensable. Él ahora las aguanta. Es que su nivel de comprensión ahora es muy grande. Entonces él entiende ahora. Entonces yo puedo ir a cualquier sitio con él. Cosas que me pasan, antes sí tenía muchos problemas con la gente, lógicamente. A día de hoy tengo pocos, porque él se porta muy bien, pero sí que es cierto que a veces hay miradas. Porque a pesar de que Dani está muy bien, Dani tiene autismo y lo va a tener toda su vida. Entonces a veces pues puede aparecer de repente una ecolalia, un una palabra, pues eso, y la gente todavía se queda mirando como si fuese un extraterrestre. O, por ejemplo, una cosa que me pasa muchas veces, de hecho me ha pasado este verano, estando en la playa, en un par de ocasiones hubo una persona que se dirigió a él, una persona que no lo conocía de nada, y Dani no le atendió. ¿Por qué? Porque Dani, si tú no le vas a hablar directamente, él escucha a una persona hablar, pero no sabe que se está dirigiendo a él. Entonces, esa persona lo tachó de maleducado. Entonces, claro, ese tipo de cosas es cierto que me pasa poco ahora, pero sí que es cierto que a veces sí que tengo detalles así. Y yo es a lo que voy, de que digo yo que la sociedad es muy poco empática, o sea, muy poco. Sobre todo con estas discapacidades que no se ven, no son visibles. Lo mítico de que te dicen tiene autismo, no se le nota. No, es que no se le tiene que notar. Claro. Pero si te das Entonces, cuenta, Pati, al final es desconocimiento. Cuando no hay conocimiento hay sí, ignorancia, y cuando hay ignorancia cometemos muchos errores, pero realmente es porque no se hace con fe, o sea, no se hace con intención, simplemente es exacto, ignorancia. ¿Qué pasa? Que exacto, cuando ya nosotros estamos dentro, estamos en el otro lado, pues pedimos a la sociedad que actúe de otra manera porque nosotros nos sentimos heridos, pero exactamente. realmente no lo hacen con intención. Simplemente lo que pasa es que es muy fácil llegar y juzgar y decir, es que los niños de hoy son unos maleducados, ¿no? Y entonces, Exactamente. antiguamente no era así, ¿no? Sí. A ver, yo lo digo abiertamente, ¿eh? Yo, por ejemplo, este verano me pasó y yo se lo dije abiertamente. Le dije, es que no sabe que te estás dirigiendo a él porque él está mirando para otro lado, jugando, y tú te estás dirigiendo a él y no te estás acercando a él. Tiene autismo. Entonces, vale. Entonces, si le quieres decir algo, acércate junto de él que él te va a contestar. Entonces, yo lo digo abiertamente porque es que tenemos que visibilizar, o sea, porque como no visibilicemos. Tenemos que visibilizar y tenemos que visibilizar desde una forma también asertiva, el decir las cosas con amor, el decir las cosas al resto de las personas, pues de una manera que como que tú no te estás sintiendo atacada, sino hacerlo de una forma compasiva, ¿no? Realmente es lo que hay. Cuando tienes un cariotipo en la cara, que se nota que tienes unos rasgos, un fenotipo, pues dices, vale, de momento lo ves, pero cuando no es visual, en el caso del autismo, que normalmente no es visual, aparentemente tú los ves y todo, oye, pues no te das cuenta de eso. Entonces, tenemos que intentar también nosotras de hacer ese trabajo de ir Sí, de forma compasiva con ellos y decir, mira, es que él tiene autismo y claro, pues sí. lo que tú dices, ¿no? Pero en ese plan, es que fíjate, porque tal, pues es Sí, un yo siempre lo trabajo, digo, ¿eh? ¿verdad? Es un Siempre lo trabajo digo. Sí, que es cierto, siempre es cierto que ahora no me ocurre con mucha frecuencia, pero bueno, imagínate antes. Antes yo estaba en una alerta continua, porque ante cualquier situación inesperada que le pudiera pasar a Dani en la calle, pues a lo mejor le pegaba al que tenía al lado. Entonces, claro, he tenido muchos apuros. O sea, muchos, claro, muchos apuros, muchos apuros. Por eso a veces cuando las mamás hablan yo las entiendo perfectamente. claro Cuando que sí. cuentan de me pasó esto, me pasó lo otro, y yo digo, si yo ahora no me pasa, pero lo he vivido.
Sí, sí, yo sé perfectamente lo que me estás diciendo. Con mi hijo muy pequeñito recuerdo que iba en preescolar y en el parque nos pasó porque mi hijo nació con malformaciones físicas y sobre todo era en su cabecita. Él tuvo que operarse el cráneo por la parte frontal, le tuvieron que hacer una remodelación y mi hijo tiene unos ojos especiales. Y claro, los niños decían que era muy feo. Y tú imagínate cuando tú estás en el parque, tu hijo se va a montar en algún cacharrito y le llega el uno o el otro y señalándose, y entre dos hermanos fue, entre un hermanito y una hermanita, riéndose de mi hijo a grito pelado, diciendo que qué feo que era. ¿Entiendes? Eso lo he vivido yo también. No, Entonces, ¿qué no, pasa? Pues, ¿cómo estaba yo en aquel momento? Pues los cogí a los dos, el primer instante fue ponerme yo irascible, pero luego los cogí, los llamé a los dos, hablé con ellos y le expliqué que era un niño con necesidades especiales y que no porque una persona sea bonita o sea fea tenga derecho a poder jugar en el parque o no. Pero yo me sentí súper herida aquel día. Luego me fui y como estaban en el mismo preescolar que mi hijo, hablé con la maestra, le expliqué lo que había pasado y le dije que quería que eso lo hablara en clase a todos los niños para que entendieran que no porque una persona sea bonita o sea fea, tiene mejor, exactamente, ¿sabes? Y entonces lo exactamente. trabajaron y luego esos niños se fueron haciendo grandes y fueron amigos de mi hijo y bueno, y conmigo un trato precioso. O sea, quiero decir, es que tenemos que enseñar a la sociedad, Sí, nosotras, sí, las porque familias. a mí eso me ha pasado, no con eso, sino con sus conductas. Se reían de él también. Se reían de él porque, o porque a lo mejor iban a hablarle y Dani no les contestaba y simplemente se reía. Entonces era en plan, pero este niño de qué se ríe, ¿pero por qué no me contestas? A mí me ha pasado con eso y yo, claro, tener que explicarle a los niños. Con los niños del cole no me pasaba, porque sí es cierto que el cole ha hecho una labor muy buena y los niños del cole, maravillosos, siempre le han ayudado, siempre lo veían por la calle, iban junto de él, pero bueno, luego estaban los niños del parque que no lo conocen de nada y sí se han reído de él, muchas veces se han reído de él. Muy Sí, bien. Nada, pues al final es que como tampoco es nada que nosotros podamos hacer, es dejarlo y en principio lo que esté en nuestras manos, intentar abordarlo en el momento para poder solucionar un poco y lo que estamos hablando, el poder hacer ese cambio de conciencia de que, oye, pues que entre todos está el desarrollar un poco la empatía, la compasión, de que hoy me ha pasado a mí, mañana te puede pasar a ti, pero que todos aprendamos a entrar en el mundo de la, de las discapacidades, ¿no? De las diferentes capacidades porque realmente es exactamente, lo que tenemos, son diferentes capacidades. exactamente, Bueno, pues fíjate, porque el ellos tiempo va pueden aprender. corriendo, el tiempo va corriendo. Aquí dice que mi hija no tiene 3 años aún y ya en el parque la han llamado loca y se han reído de ella. Queda mucho camino. Sí, sí, pero el Sí, camino de concienciación tenemos que hacerlo las propias familias. sí. Tenemos que superar, hay que hacer un duelo, hay que hacer un paso de ese duelo y llegar a una aceptación. Y cuando tú llegas a esa aceptación, realmente es cuando tú ya llegas a hablar con lo que decía antes, de forma asertiva, compasiva y explicarle a la gente, al entorno, lo que hay, para que sepan que bueno, pues que se le puede abordar de otra forma, ¿no? A ver, yo cuando las madres tienen niños pequeñitos, yo lo entiendo porque yo lo viví. Cuando Dani era muy pequeñito, yo todavía no lo decía. O sea, yo cuando escuchaba me iba, lo pasaba mal, lloraba, pero yo no era capaz de ir y decir lo que tenía. O sea, es lo que tú dices, hasta que se pasa ese duelo, hasta que llegas a la aceptación, no eres capaz todavía de poder visibilizar, luchar, explicar. Entonces yo esas madres que tienen niños pequeñitos las entiendo porque yo pasé por lo mismo. O sea, yo estuve muy hundida y no, y me costaba decir lo que tenía Dani. A día de hoy lo digo con la boca súper llena porque me siento súper orgullosa de él, porque ha demostrado que se puede aprender, que puede, que vamos, nos ha dado una lección de vida. Totalmente, pero es que vienen a eso. Mira aquí, familia Mopa, como todo el rato. ¿Qué pasa? Que ella está todavía en ese proceso. A ella le cuesta porque ella tiene que hacer ese camino, ¿vale? Exactamente. Ese camino tiene que hacerlo. Y ese camino lo puede hacer sola o lo puede hacer acompañada. Aquí me tenéis. O sea, que cualquiera de vosotras que estéis en ese proceso y que veáis, no hay necesidad de estar sufriendo. Simplemente con hablar conmigo por privado podemos verlo y valorar en qué punto está y darte las nociones para que tú llegues a ese duelo, a procesarlo cuanto antes. También Sí, necesitas tiempo. Hay personas que necesitan más tiempo. Entonces es ver en qué punto está, pero todo tiene su exactamente. proceso y a veces solo no lo conseguimos. O sea, que tengáis en cuenta todo, ¿no? Bueno, Y pues llorar, es necesario llorar llorar, mucho, jugar vaya, mucho. Uf, yo creo que es muy necesario. Y no te debes de sentir mal por eso, no te debes de sentir mal por necesitar tu tiempo para
asumirlo, necesitas un tiempo para ti. Porque creo que cuanto más tiempo te des a ti para superar el duelo, antes lo vas a aceptar y antes te vas a poner manos a la obra. Sí, Entonces sí, al final es bueno para el niño. pero realmente no tienes información, no sabes cómo y bueno, pues es lo que tú dices. Tú decías, me decías el otro día, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y cada vez que me sentía mal y que tenía, ¿qué pasa? Pues que son muchas emociones, las emociones están para expresarlas y realmente es, me voy, me aparto y voy a vaciarme y voy a soltarlo y poco a poco. ¿Por qué? Porque necesitamos, es la manera Sí, de hacerlo, o sí, verbalizarlo de una sí. forma o liberarlo de otra. Entonces, trabajarlo así. Es que Aquí en mientras no lo casa, liberas, no llegas a la aceptación, mientras no lo liberas. exacto. Mira, por aquí nos está hablando esta mamá de todo el tema, ¿no? Que estábamos hablando en el colegio y tal, y bueno, que al final los niños y yo en casa reforzamos a Miguel y los profes también trabajaron con él. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir porque vamos con el tiempo ya medio justo. El tema de las redes sociales, ¿cómo te dio a ti la idea de coger y venir y hacer un perfil? ¿Qué pasó? Pues mira, cuando Dani empezó con esta terapia, claro, al principio, sobre todo el primer año, fue muy duro porque reconducir todas esas conductas disruptivas nos costó mucho y entonces yo no estaba preparada todavía para eso. Pero ahora, viendo su gran avance, yo llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza y yo decía, tengo que hacer algo, yo pensaba, tengo que hacer algo para que se conozca su historia, se conozca lo mal que estuvimos, lo difícil que lo tenía, lo negro que lo teníamos todo y cómo poquito a poco hemos conseguido llegar a donde estamos. O sea, como que la historia de él creo que podía hacer bien a pues, otras mamás que están iniciándose en el camino, para que mostrar vídeos de la terapia, para que vean que con esfuerzo, o sea, que se pueden conseguir grandes cosas. Realmente mi propósito era ese, visibilizar la historia de Dani, visibilizar que con el autismo se puede, porque se puede, y también derribar un poco esos mitos que hay en torno al autismo, porque hay Muy bien. muchísimos. Y entonces fue por eso, por lo que decidí empezar, pero la verdad, cuando empecé no esperé encontrarme todo lo que me he encontrado, ¿eh? O sea, tantas madres tan maravillosas, es que al final yo lo hice para apoyar, para mostrar, para dar esperanza, pero al mismo tiempo es que me están ayudando a mí, ellas me están ayudando a mí, me dan fuerza para seguir, porque Dani ha mejorado, pero yo tengo que seguir, aún le queda mucho por mejorar. Claro que Entonces, sí. al final, ellas también me dan fuerza a mí. Ujú. Bueno, pues a ver, la hermana cómo lo lleva, Alba. Uf, muy bien, muy bien. Alba, con 3 añitos, era el momento más de Dani de pegar. Le pegaba, le tiraba del pelo. Nunca me preguntó nada, o sea, nunca tuve esa necesidad de decirme, ¿por qué me hace esto, Dani? O sea, a mí me parece increíble, me parece increíble. Creo que le ayudó el ver desde muy pequeñita las terapias en casa, porque nosotros cuando empezamos con estas terapias, la niña tenía 3 años. Y entonces ella, con 3 años, me decía, no pasa nada, no me hizo daño, Dani tiene que aprender. Entonces, claro, que una niña con 3 años me diga eso, o sea, a mí me parece increíble. Y a día de hoy tiene 7, lo sigue llevando súper bien. Ella, vamos, habla de su hermano con un orgullo tremendo. Lo único que me encuentro ahora es con un poquito de celos. Porque, claro, ahora como ella ve a Dani mejor, claro, ve que hay mucho refuerzo positivo en Dani y bueno, hay celillos. A ella también le intento hacer refuerzo positivo para que no haya esos celos, pero claro, es que con Dani sigo teniendo que tener mucho refuerzo positivo porque Dani es muy inseguro, sobre todo a la hora de hablar. Necesita todavía muchas herramientas de lenguaje que le faltan, entonces al ser tan inseguro le hago muchísimo refuerzo positivo cuando habla bien, cuando dice bien los verbos, entonces claro, ella ahí sí se cela, pero después lo adora y le ayuda muchísimo, juega muchísimo con él, o sea, muy bien, Qué muy bien. maravilla. Bueno, ¿y la pareja qué tal? Bien, también. A ver, cuando estábamos en el momento más duro, cuando no ves salida, nadie te ayuda, o sea, como que vas a diferentes ritmos. De hecho, él empezó antes a decir la palabra que yo. Él empezó antes a decirle a la gente, mi hijo tiene autismo, que yo. O sea, a mí me costó un poquito más que a él. Él en el trabajo lo decía abiertamente y yo no lo decía, todavía. O sea, estábamos como en diferentes puntos. Pero empezamos con esta terapia, empezamos los dos convencidos de ella, apoyándonos unos a otros, él estaba totalmente de acuerdo con hacer esto y la verdad ahora, o sea, quiero decir, nos ha reforzado un montón.
Yo tuve que dejar de trabajar, yo me encargo en cuerpo y alma a esto, a la terapia, que la aprenda. Él trabaja muchísimo, pero también se encarga mucho del deporte con Dani, hace largos paseos con él, sigue todas las pautas que le dicen los psicólogos, o sea, la verdad, muy bien, muy bien. Qué maravilla. ¿Y tienes algún tipo de apoyo familiar? A ver, la persona que más nos ayuda y nos ha ayudado desde el minuto cero es mi padre. O sea, es la persona que tenemos ahí. En esto, bueno, me imagino que tú lo sabrás, hay mucha gente que se queda por el camino, amigos y familiares que deciden hacerse a un lado. Pero bueno, mi padre siempre, siempre ha estado ahí, siempre. Es el que se llevaba a Dani cuando nosotros no podíamos dormir para que durmiéramos. Y a día de hoy, bueno, a día de hoy es el abuelo más orgulloso del Me mundo imagino. porque sí, porque bueno, él también ha pasado apuros con Dani, en la calle, momentos de apuro. Él lo ha vivido, es como un segundo padre. O sea, él lo ha Sí, pero vivido. que tiene que ser Sí, reconfortante, ¿no? Ver sí, lo que vio y lo que está viendo hoy día y decir, fíjate el trabajo, el esfuerzo y la sí, transformación que está haciendo Dani, ¿no? Qué maravilla. sí. Pues tu tiempo para ti, ¿qué cosas son las que tú haces cuando tienes tu tiempo para ti, para atenderte, para escucharte esos momentos que tú crees que necesitas o momentos de bajones? ¿Qué son? ¿Qué herramientas son las que utilizas para regularte tú emocionalmente, Pati? A ver, yo ahora a nivel emocional estoy bastante bien. Pero sí es cierto que siempre hay algún momento de bajón y a mí lo que más me ayuda es hablar. Yo hablo con otras madres que están pasando por lo mismo que yo o que a lo mejor ya están un poquito en otro punto más alto que yo y eso es lo que más me ayuda. A mí hablarlo es lo que más me ayuda. Y a veces sí que necesito ese momento de, uff, estoy saturada. Llévate a los niños un rato que necesito un tiempo para yo sentarme, desconectar un poco y no hacer nada. Ajá. Y después el tiempo que tenemos libre o intentamos conseguir un poquito de tiempo libre es sobre todo para nosotros como pareja, pues yo que sé, ir a cenar, estar un rato solos, también porque claro, el día a día entre el trabajo, terapias y todo no tenemos un momento para nosotros. Entonces muchas veces el tiempo libre lo que necesitas es eso, los dos solos, aunque sea a lo mejor estar en casa viendo una película, pero Ujú. no tener de fondo a nadie. Muy bien. Y eso viene de maravilla. Eso hay que hacerlo y eso hay que recuperarlo. Y hay que pensar que si hay un momento en el que se pueda delegar, se delega Sí. aquí, allí, o pagando, o a los abuelos, o a cualquier hermano, cualquier hermana, y decir, venga, este ratito para nosotros, nos vamos tarde de cine, y o bien en casa, o nos salimos a darnos un paseo, a comer fuera, y luego tarde de cine y unas palomitas. Muy Sí, bien, sí. pues eso es que es necesario porque tenemos que seguir con la vida. Que introducir todo y ver de qué manera se puede ir haciendo para ir sosteniendo todo y Sí. que al final sea todo un equilibrio, ¿no? Entonces, buscar en delegar cuando realmente lo sintamos. Pati, ¿qué crees que hasta este momento, porque tú ya llevas 11 años con toda esta historia y 11 años compartiendo con tu otra hija, 11 años compartiendo mucho tema, porque te lo has tenido que currar muchísimo. ¿Tú qué crees que hasta ahora te ha podido aportar a ti como aprendizaje, como persona, en valores, en la transformación que tú has hecho? ¿En qué le puedes tú poner más, pues bueno, que has podido aprender de ahí? ¿Cuánto? Eh, ¿En yo, qué? sobre todo, lo que más he aprendido, sobre todo, es a mirar más allá. Porque yo antes de que me pasara esto, eso yo no tenía ni idea de la discapacidad y lo mítico, o sea, a lo mejor veías algo raro, te sorprendía, incluso lo juzgabas. He aprendido a ser más empática, yo ahora veo cualquier gesto raro, cualquier contestación rara y intento no juzgar porque puede que haya algo de... Yo no conozco a esa persona de nada, a ese niño de nada y puede haber cosas detrás que yo no sé. Más empática y luego me ha ayudado a ser muchísimo más fuerte, a disfrutar de la vida de las pequeñas cosas, porque a veces nos preocupamos por tonterías y ahora disfruto más. Yo ahora que mi hijo haga una cosa que a lo mejor para otra persona es significante, para mí es un mundo y entonces para mí ese día es felicidad. Entonces, al final vives más intensamente. Tienes momentos muy malos, pero tienes muchísimos más momentos buenos. Entonces, eso realmente me lo ha dado la discapacidad, me lo ha dado el autismo, el disfrutar más a tope de todo, ya sea de lo bueno como de lo malo. Y ahora de lo bueno disfruto un montón. Y luego a no rendirme nunca, a que cuando parece que no puedes más, siempre se puede. O sea, lo que tienes que hacer es parar, llorar, hundirte
y volver para arriba porque siempre se puede. O sea, es que a mí eso me lo ha demostrado Dani. O sea, que siempre se puede. O sea, él no se rinde, cada día se esfuerza. O sea, uff, eso lo he aprendido con él. Así vamos viendo, ¿no? Cada una de nosotros, cada una de nosotras, sobre todo en los momentos en los que nuestros hijos, por ejemplo, se enferman y se enferman mucho, porque yo lo he vivido y es mucha la impotencia, y es otra prueba más. Es otra prueba más para que sigas desarrollando esa confianza y sigas desarrollando que sí que se puede. Si él puede, tú puedes. Y es como que yo estoy aquí a su lado, pero ¿qué me está enseñando a mí esto? Entonces, tenemos que aprender a mirar ese espejo que tenemos delante con las diferentes situaciones que nos plantea para que nosotros seamos capaces de poder desarrollar esa paciencia o desarrollar esa calma y, como tú dices, me siento mal, me voy, me atiendo un rato y cuando se me pase sigo el camino. Porque Sí. es que esto es lo que tenemos que hacer y conseguir con eso desarrollar esa resiliencia. ¿Qué mensaje, Pati, le puedes dejar hoy aquí a la familia? Bueno, a las familias el mensaje, o sea, desde la humildad, es que nunca se rindan. O sea, que si ven que su hijo no está avanzando, que busquen otras soluciones. O sea, que si ven que ellos no están conformes con el avance de su hijo, que busquen, que busquen, que busquen, porque con el autismo, si no hay otras patologías asociadas, se puede. Siempre que no haya algo más asociado que le pueda estar impidiendo al niño aprender, sí que se puede. A mí Dani me lo ha demostrado. O sea, es que Dani con 7 años no había aprendido en esos 7 años nada. Entonces, el mensaje que les quiero dejar es mucha esperanza, que hay que luchar mucho, que se pasa súper mal, que el camino es muy largo, lleno de piedras, es horrible y yo vamos, empatizo totalmente, pero que se puede. La creencia, cuando has dicho hasta los 7 años, la creencia, cuando yo empecé a trabajar con mi hijo, la creencia de que hasta los 7 años estaba todo hecho. Y ahora te oigo a ti y digo, vamos a ver. O sea, no nos Es que, guiemos por lo que se ha dicho antes. Son creencias. no, O sea, tenemos muchos estímulos diferentes. Vamos a ver todas las novedades que van llegando y vamos a estar pendientes para ir, como a ti te ha funcionado, las mamis azules que haya por aquí, que sigan tus pasos y que confíen y sobre todo el compartir todo lo que podáis, el estar viéndolos la una a la otra, siguiéndolos y desde luego aquí me tenéis para cuando os atasquéis en algo que veáis que no podéis. El trabajo que estamos haciendo desde septiembre para acá he implementado en la consulta otra nueva herramienta que ayer la lancé ahí para que vierais y que si alguna os veis que no podéis, que estáis en un momento ahora mismo que necesitáis acompañamiento, no lo dudéis, no alarguéis vuestro sufrimiento, dedicar también vuestro tiempo para vosotras estabilizaros y estar bien, porque si estáis bien vais a dar lo mejor de vosotros, pero si no estáis bien, eso al final se expande en casa. Y necesitamos, la madre al final es el carro que tira de toda esta situación. Y la prueba fuerte es para nosotras. Y somos las que tenemos que estar totalmente en nuestro sitio para poder llevar adelante, porque si no, vamos pasando a cada uno de los miembros de la casa esa pena, esa tristeza, esa sí, desesperanza. Y realmente la desesperanza, si nos ponemos a trabajar, es paciencia. Hay que convertir la desesperanza en paciencia y en que todo exacto, llega y tiene su tiempo. Chicas, exacto. me ha encantado vuestra compañía. El enlace lo tenéis en la bio, podéis bajarla, descargarla, las que estáis ahora mismo empezando, a Pati yo ahora se lo pasaré por privado, pero las que estéis ahora mismo en ese proceso y estáis en ese proceso de duelo, de no entender, coger la guía, leerla, que son 30 y tantas páginas, veréis cómo os vais a identificar con lo que se habla hoy aquí, pero realmente con el camino que hay que hacer y que al final hay un mañana, porque hay un mañana, hay una transformación en todo el entorno familiar y que eso se va a ver y se va a notar. No perdáis la Mm, esperanza, la ilusión y siempre hay un propósito detrás de todo esto. O sea que sí, en vez de estar en un proceso de compasión, de autocompasión de una misma y decir por qué, pensar siempre en para qué. ¿Para qué toda esta experiencia? Tiene un propósito y va a ser un propósito hermoso, ¿no? Porque lo vamos a ir viendo en cada una de nosotras. Aquí me tenéis a mí, yo vengo del mundo administrativo, luego años de comercial, luego tal, pero todo esto me ha ido llevando y hoy día mi hijo ha conseguido su trabajo fijo con sus 25 años y desplazándose a 25 kilómetros de donde vivimos, que nosotros vivíamos en la ciudad, o sea, cantidad de pruebas de autodeterminación, de trabajarle a él su propia autodeterminación para que él consiga confiar en él mismo y saber que él puede. Y al final todo esto es, tu hijo te enseña, tú le enseñas y al final es un toma y daca y un cambio transformacional en toda la familia
que es, bueno, yo hablo por mi caso, pero conforme voy trabajando con mamá, vamos viendo los cambios y es súper bonito. Así que animaros a probar y de alguna forma intentar estar bien emocionalmente para poder dar lo mejor de vosotros. Pati, Sí. ha sido un placer tenerte aquí. Nada, el Me ha mío. encantado. Nosotras vamos a seguir en contacto por privado. Muchas gracias. Y que ha sido un placer. Que sepáis que todo esto se va a pasar al canal de IGTV, luego lo llevaremos al canal de YouTube. Suscribiros todas las familias que podáis, moverlo para que ese canal suba, porque hoy día es uno de los grandes buscadores también, ya no solo Google, porque en YouTube estamos subiendo, ya hay más de 70 y tantas entrevistas de familia para que veáis los testimonios y poder aportaros. Cada una aporta un valor y poder compartirlo y aprendamos entre todas. Ya sabéis que esto es un win-win. Yo lo hago de forma altruista, dedico este rato para todo eso y aquí me tenéis. Muchísimas gracias y nada, quien esté interesado, me habláis para vuestro testimonio, poder compartirlo y seguimos. Que os doy, pues eso, 22 de diciembre, que os toque la lotería, que feliz Navidad, que lo paséis precioso estas Navidades y que seáis felices. Que no dejéis que el COVID os cuidaros, protegeros, pero no dejéis que la televisión os cambie el momento. Sed felices. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. A todas las familias. Chao, chao. Chao.